Bien, ¿me escuchan razonable, parece? Sí. Pero no sé qué problema tienen algunos ustedes con el audio. Bueno, Perfecto acá. ya, qué bien. Vamos entonces a... Ya. La vez anterior habíamos quedado en el asunto de la bienaventuranza, que San Mateo la presenta como una nueva definición de la moralidad, ¿no? Que engloba a las anteriores. Eso es lo muy importante, no es que se deroguen los 10 mandamientos, no, engloba a los otros. Eso es lo importante que hay que tener claro. Engloba los 10 mandamientos, tal como los 10 mandamientos a su vez englobaron a la ley del talión de la época de Abraham. Pero no es solamente el relato de las bienaventuranzas la que hace que San Mateo entienda esto como una nueva, como el nuevo mensaje de la moralidad del Señor, sino que todo el Evangelio de San Mateo está orientado a esta moralidad. La parábola de los talentos, por ejemplo, el que entierra los talentos es castigado, pero a lo mejor era una bellísima persona desde el punto de vista de los mandamientos. Seguramente honraba a su padre y a su padre, seguramente celebraba la fiesta el sábado, el Shabbat, yendo al templo, no robaba a nadie, era fiel a su mujer, no mataba a nadie, no codiciaba los bienes ajenos, qué sé yo, todas estas cosas. Pero a él, ¿por qué lo castiga el Señor? Lo castiga por no haber aprovechado sus talentos para lo que él se lo había encargado. Que en el caso de lo que dice la parábola es la predicación del reino de Dios entre nosotros. O sea, era muy buena persona. Nadie dice que era mala persona. Pero resulta que no aprovechó sus talentos para instaurar el reino de Dios en esta tierra. Y por eso es castigado. Entonces, no es solamente el relato de las bienaventuranzas, sino que el Evangelio de San Mateo en general está orientado a esta nueva forma de moralidad. Por ejemplo, cuando relata el día del juicio, que yo se los puse como apéndice en el documentito que les mandé sobre cómo hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que les dice? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, me viste desnudo y me vestiste, estuve preso, me fuiste a visitar. Y los que no, ay, ¿y cuándo te vimos? Bueno, cuando... O sea, no está enfocado a la moralidad jurídica, sino que está orientada el mensaje moral del Señor a una moralidad de ser o no ser. Eso sí es ontológica. El mismo caso de la enseñanza que él hace sobre la higuera seca. La higuera, a lo mejor esa higuera seca, dio muchos higos antes, a lo mejor muchísimos higos, pero se secó. Ya se secó. ¿Y qué es lo que se hace cuando se seca? La cortan y la usan de leña nomás. O sea, no es un problema, la moralidad no es un problema jurídico, no es un problema de tribunales para San Mateo y para el mensaje del Señor que nos presenta San Mateo, sino es un problema de ser o no ser, como decía Shakespeare, to be or not to be. Y eso lo pone a la categoría lo más alta de la moralidad. Hay algo que no se nota mucho en las traducciones, a veces y uno no lo sabe entender, sí, pero la preparación que hace San Mateo al discurso de las bienaventuranzas, si ustedes la comparan con la preparación que hace Moisés en el relato de cuando sube al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, que los 10 mandamientos, más otras cosas, son muy similares. O sea,
el Señor sube al monte. Moisés sube al monte para hablar con el Señor. En el caso de Mateo, el Señor sube al monte para hablar, Él como Señor ahora, a la gente. Toda la solemnidad que le da San Mateo en ese relato está muy semejante a la solemnidad que le da Moisés también a ese relato cuando va a buscar las tablas de la ley. O sea, está claro que están las dos cosas al mismo nivel, pero una más importante que la otra. Ahora bien, San Mateo también hace mucho hincapié en la divinidad de Jesús. Estamos en la página, alguien preguntó por ahí, 72. Y tiene una serie de mensajes que dice: habéis oído que antiguamente se le dijo a vuestros padres que, pero yo ahora os digo que, El problema, que nosotros a veces no nos damos cuenta de esto, pero que es sumamente importante, que cuando dice, ustedes han oído que se le dijo a los antiguos, o a vuestros padres, depende de la traducción, no matarás, el homicida responderá ante el tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoja contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame renegado incurrirá en la pena del infierno. La primera parte de cada una de estas frases es palabra de Dios, porque está en los mandamientos, está en la Torá, en la ley de Moisés, dada por Dios. O sea, ustedes han oído que se les dijo a sus padres, o se dijo a los antiguos, no matará. ¿Quién dijo eso? Dios. Y él corrige a Dios en esta serie de discursos. Eso debe haber sido una cosa extrañísima y horrorosa para los judíos que la escuchaban. ¿Cómo se atreve a este corregir a Dios? Bueno, se atreve a corregir a Dios porque él tiene conciencia de ser Dios. Esa es la razón. Leamos una serie. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pues yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame renegado incurrirá en la pena del infierno. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. También se les dijo a vuestros padres, quien repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pero yo les digo, quien repudia a su mujer, salvo el caso de concubinato, la induce a adulterio, y quien se case con una divorciada comete adulterio. Ustedes también han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto ni por el cielo, que es trono de Dios, ni por la tierra, que es tarima de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Que la palabra de ustedes sea sí, sí o no, no. Lo que se añada luego procede del maligno. Aquí no puse otro, el cut and paste no fue tan completo. Pero también hay otro que es bien interesante. Ustedes han oído que se les dijo a vuestros padres, amarás a Dios, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pues yo les digo que hay que amar a los enemigos. Bien, vamos a ver un poco dos aquí. Pero la idea es esa, él está corrigiendo a Dios. Y eso ha sido tremendamente chocante en ese momento. Y ha planteado una serie de interrogantes. Aquí hay una cosa que las traducciones son bien variables, pero expliquémoslo un poco. Se dijo, ¿quién repudia a su mujer que le dé acta de divorcio? Pero yo les digo, ¿quién repudia a su mujer? Dice aquí, salvo el caso de concubinato, eso lo dice Alonso Schöckel.
la induce a un adulterio, y quien se case con una divorciada comete adulterio. Les explico de qué es lo que se refiere esto. Porque Ya, Sí. ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. perfectamente, otra vez. Gracias. ya, ahora lo que sí que estamos No, conectados vía este ahora. aparatito, ¿no? BTR se vino abajo. Bueno, seguimos. Vamos a poner los muditos. Quedamos en la parte del que se... Ya, estábamos entonces en el asunto este de caso de, no es de concubinato, es en caso de engaño, lo que más o menos es. Lo que pasa es que en esa época los matrimonios se orientaban por los padres, o sea, se convenían por los padres y eran muy niñitos los que se casaban. Entonces, se firmaba un contrato en que el padre de la novia, siempre era la pobre novia la que pagaba el pato, muchas de estas cosas, el padre de la novia certificaba al padre del novio de que la novia era virgen. Entonces, si ocurría, porque en esa época la luna de miel no era en las Bahamas ni en ninguna parte así, era en una tienda de campaña cerca de donde está todo el campamento y toda la tribu. Si ocurría que en la noche de boda el novio se daba cuenta que la novia no era virgen, entonces podía decir que había cláusula de engaño. Porque efectivamente en el contrato que habían firmado sus padres estipulaba que la novia tenía que ser, era virgen. Y ahí podía rechazarse entonces ese matrimonio, porque había sido nulo, porque habían engañado al padre del novio cuando se firmó en el contrato algo que no era cierto. Esa es la razón de eso. Pero bueno, aquí dice, ¿no? Pero yo les digo, y quien repudia a su mujer, salvo esa cláusula, la induce a un adulterio, y que se case con una divorciada comete adulterio. La otra cosa que también es interesante de esta serie de que se dijo a vuestros padres que, pero yo os digo, estas correcciones divinas que hace el Señor con respecto a la ley revelada por Dios a Moisés, es esto que yo les decía, que tienen que amar a su prójimo y odiar a sus enemigos. Bueno, resulta de que eso siempre fue un gran misterio, porque en todo el Antiguo Testamento, es decir, en la ley de Moisés, en todo el Antiguo Testamento, en ninguna parte se dice que haya que odiar a los enemigos. Entonces, ¿de dónde sacó San Mateo que el Señor habría dicho que habéis oído que se dijo a vuestros padres que hay que amar a vuestro prójimo y odiar a vuestros enemigos? Bueno, eso al final se supo cuando se descubrieron los manuscritos del Mal Muerto, Qumran, y se publicaron. Y eso se publicaron más o menos por el 1960, por ahí, más o menos. Y se vio que en la regla de la comunidad de Qumran, ahí se decía que había que odiar a los enemigos, amar al prójimo, pero odiar a los enemigos. La comunidad de Qumran era una comunidad de una rama del judaísmo que son los esenios, que en ninguna parte de la Biblia, ni en la Biblia hebrea, ni en el Nuevo Testamento salen mencionados, pero se conoce bastante su historia de los esenios por un historiador judío contemporáneo a los apóstoles, o sea que escribió más o menos por la época que Mateo escribió su evangelio y todo lo demás, que se llama Flavio Josefo, y que escribió una historia del pueblo judío, él era judío, una historia del pueblo judío. Bueno, y esa historia nos ha llegado completa, y ahí habla mucho de los esenios. Y efectivamente, la comunidad esenia de Qumran
en la regla de la comunidad, o sea, era una especie de regla, era una especie de monasterio, pudiéramos decir hoy día eso. En la regla de la comunidad, que era una comunidad de parejas, o sea, matrimonios vivían ahí, no era solamente varones, porque el cementerio tiene restos humanos, tanto masculinos como femeninos y niños. En la regla de la comunidad, enemigos y odiar a los enemigos. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban que eran los elegidos de Dios. Entonces los enemigos de ellos eran los enemigos de Dios. Entonces había que pelear contra los enemigos de Dios y odiarlos. Así que uno ve cómo la arqueología y la historia van mostrando que a veces cosas que parecían rarísimas y que habían sido siempre usadas como argumentos para decidir que la historia que muestran los evangelios equivocada, es mítica, que sé yo, todas esas cosas, a medida que va ocurriendo el tiempo se van encontrando hechos históricos, arqueológicos, que van demostrando que efectivamente hay muchas cosas que se pensaba que eran mitos, no eran mitos, sino que ocurrían. Bien, ese es el caso de estos textos de San Mateo que hablan de, a ver, ustedes han oído que se dijo vuestros padres qué, pero yo les digo qué, que han sido, como les digo, muy chocantes en esa época. Ahora, la iglesia para San Mateo, porque él usa ese término bien, con un sentido bien claro. La iglesia, mucha gente prefiere llamar a la iglesia que define Mateo como no como traducida al idioma normal, sino como en griego, eclesía, ¿no? Porque es distinto a nuestro concepto de iglesia. Nosotros pensamos en la iglesia como una institución organizada, con jerarquía, que sé, etc. No. Él hablaba de la eclesía como el nuevo Israel, pero que es el conjunto de gente que considera a Jesús de Nazaret como el Señor del mundo o el Mesías de Israel, de acuerdo a la enseñanza de los 12 apóstoles. Esa es la definición o sea, no la pone como definición, pero ese es el concepto. Por lo tanto, también incluye el judeocristianismo, sin duda alguna, o sea, el Evangelio de San Mateo está hecho para judeocristianos, y incluye también al cristianismo de origen pagano. O sea, podríamos decir que del Evangelio de San Mateo se puede deducir bastante claro el ambiente que muestran los mosaicos de Santa Sabina en Roma. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de los mosaicos de Santa Sabina un tiempo atrás? Esa es la imagen, o sea, un grupo con dos diferentes tipos de tradiciones, pero cuya esencia es la adhesión al mensaje de Cristo, que es considerado Mesías de Israel, por lo tanto, culminación de la enseñanza de los profetas antiguos, y además es considerado el Señor del mundo. Y eso es muy importante para entender el mensaje que da. Cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo fundaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Esa iglesia que dice, piensa en este tipo de concepto que llamamos nosotros la eclesía. Bueno, ya sabemos que hay un juego de palabras, eso ya se lo expliqué yo a ustedes. Porque Pedro, Cefas, que es el nombre que se le da a Pedro ahí en ese relato de San Mateo, y que atestigua San Pablo mucho antes que se escribiera el Evangelio de San Mateo, que efectivamente Pedro era conocido como Cefas. Cefas tiene doble interpretación. En griego significa cabeza, de ahí viene la cefalea, el dolor de cabeza, y en arameo significa piedra, piedra cabeza, cabeza piedra. Por eso cuando dice tú eres Pedro y sobre esta piedra, claro, se traduce eso y no se entiende muy bien el juego de palabras, es muy interesante eso. Tú eres Cefas y sobre estas Cefas, que a su vez es Pedro, piedra y cabeza, fundaré mi iglesia, mi eclesía.
y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, pero contra ese conjunto. No dice que no le da la imagen que nosotros tenemos de iglesia, sino que ese conjunto de personas, es un conjunto de personas a lo que se está refiriendo. San Vicente de Paul, que vivió por allá por el 1600 más o menos, en la época de todas las tremendas guerras horrorosas que había en Europa en esa época, que se derivaron de la Reforma Protestante, que la Reforma Protestante inicialmente fue una reforma que tenía muchos hechos positivos, pero después intervino la política y las guerras de religión no fueron programadas por ni los protestantes ni por los católicos, sino por los príncipes, los condes, los duques que querían quedarse con todos los bienes de los monasterios. Entonces, San Vicente de Paul, horrorizado por eso, la guerra de religión fue la guerra de los 30 años. 30 años era casi lo mismo que una generación humana, o sea, una generación humana entera pasó en guerra por motivos religiosos, no sé, de las guerras más crueles que han habido. Bueno, San Vicente de Paul hizo un comentario, dijo que sí, efectivamente, el Señor había prometido que las puertas del infierno nunca van a destruir a la iglesia. Y la iglesia siempre va a prevalecer, dijo San Vicente de Paul. Pero el Señor nunca dijo que esa iglesia iba a prevalecer en Europa. Ojo, y ese comentario es sumamente sabio. O sea, cuando nosotros decimos, sí, la iglesia nunca va a desaparecer, porque el Señor dijo que nunca iba a desaparecer, cierto. Pero él, como dijo San Vicente de Paul, el Señor nunca aseguró que eso iba a ocurrir en Europa. O sea, la iglesia puede desaparecer en cuanto a la forma que tiene. Eso sí. Y de hecho ahora está sufriendo un tremendo cambio, lo estamos viendo, ¿no es cierto?, de una iglesia europea 100%, con una estructura de poder muy europea, está pasando a ser una iglesia ya mucho más de país no desarrollado, sino subdesarrollado. La iglesia latinoamericana tiene más peso que la iglesia europea hoy día, la iglesia africana, la iglesia asiática, qué sé yo, etc. O sea, eso puede ocurrir y va a ocurrir. Pensemos que hasta hace, no sé, 40 años, todos los papas tenían que ser italianos prácticamente. Era una ley no establecida, pero así era. Bueno, y de ahora, desde Juan Pablo II, el único papa italiano fue Juan Pablo I, que antes del concilio, que duró 28 días. Después vino un polaco, después vino un alemán, ahora está un argentino. O sea, tenemos que tener claro qué significa eso, ¿no? ¿A qué se refiere que la iglesia no va a desaparecer nunca? Lo mismo pasa con el pueblo, con Israel. Efectivamente, Dios también prometió que el pueblo de Israel no va a desaparecer nunca. Y de hecho lo ha demostrado. Pero no quiere decir que el Estado de Israel no pueda desaparecer. Lo mismo puede pasar con la estructura eclesiástica. Hay un librito muy bonito que le gusta mucho al Papa Francisco, que lo escribió una novela. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero les voy a dar el dato cuando les mande el email de la clase esta. Que se llama El Señor del Mundo. Ah, sí, ahora me acuerdo. El señor Benson. B-E-N-S-O-N. Benson. El Señor del Mundo. Está en Amazon, Kindle y todas estas cosas. Ese librito fue escrito hace 100 años atrás. Y el que lo escribió era un sacerdote anglicano, ¿no?, que se convirtió al catolicismo en esa época, y era hijo del arzobispo de Canterbury, o sea, el papa de los anglicanos, era hijo del arzobispo de Canterbury, y él era sacerdote anglicano y se convirtió al catolicismo, y se hizo sacerdote católico. Se llama El Señor del Mundo, y muestra también esta actitud de esta anticristianismo que parece que ya se percibía en Inglaterra hace 100 años, pero ahora que es evidente, ¿no es cierto?, de cuestión de ver todos los documentos y todos los ataques que se están teniendo para la iglesia, que las queman, qué sé yo, etc.
Y él pronostica que en el siglo XXI, o a final del XX, no sé, la iglesia va a ser un reducto, una cosita muy chica, en que solamente van a haber 12 cardenales, en que cada cardenal va a ser representante de un pueblo distinto, y que van a estar refugiadas en toda esa iglesia, todo el gobierno de la iglesia, digámoslo así, que son el Papa y esos 12 cardenales, van a estar refugiados en las cuevas de Galilea. O sea, que se vuelve a los orígenes. El Papa Francisco dicen que lo ha leído 4 veces. Yo se los recomiendo, se los voy a mandar en una novela entretenida. Bueno, eso según San Vicente de Paul puede pasar perfectamente bien. Y si ustedes ven, leyeron mi charla 18, que se las mandé incluso con un prólogo nuevo ahora último, en la última parte de la charla, que son 2 paginitas, dos láminas, transcribo una profecía, que pudiéramos decir así, un pronóstico que hizo Ratzinger cuando era simple curita, hace más o menos, no sé, después de la Guerra Mundial tiene que haber sido, no, por allá por el año 50, una cosa así, de cómo iba a ser la iglesia en el siglo XXI, una iglesia pobre, chica, reducida, y es lo que está pasando, o sea, cómo lo previó también. No sé si leyeron esa cosa o yo se las mando y no las leen nunca, pero vale la pena que les peguen una miradita. Está al final de mi charla del año 2018 en la última página, pero lean la charla completa. Bien, ahora también ocurre que en paralelo a las 8 bienaventuranzas, San Mateo hace una diatriba de los poderosos, sobre todo en la parte religiosa, que también sería bien interesante leerla en esta época, sobre todo con los problemas que ha tenido la iglesia y que se ve que este cambio de paradigma de la iglesia debería ocurrir. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ni dejan entrar a los que lo intentan. O sea, que ponen tantas cortapisas. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas mientras hacen largas oraciones para que los tengan por justos. La sentencia para ustedes será más severa. El poder. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un partidario. Cuando lo consiguen, lo hacen doblemente más merecedor del infierno que ustedes. Se los guían mal. Pensemos en todos estos sacerdotes que se consideraban muy santos y que para dónde llevaron a sus fieles, ¿cómo se llama? A su grey. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien jura por el santuario no se compromete, quien jura por el oro del santuario queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que consagra el oro? Dicen: quien jura por el altar no se comprometa, quien jura por la ofrenda que hay sobre el altar queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Porque quien jura por el altar quien jura por el altar jura por él y por cuanto hay sobre él. Y quien jura por el santuario jura por él y quien lo habita. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. O sea, todas estas cláusulas detallistas, qué sé yo, etc. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el impuesto a la menta, al anís y al comino, pero descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la lealtad. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro ustedes están llenos de inmoralidad y de robos. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y así quedará limpia por fuera. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, por fuera son hermosos y por dentro están llenos de huesos de muerto y toda clase de inmundicia.
así son también ustedes. Por fuera parecen honrados delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Bueno, a meditar un poco. Ese es el mensaje de San Mateo. Es un mensaje bien revolucionario. Por eso que nos gustó mucho, yo creo que a los líderes religiosos de la época. Pero bueno, en fin. Conviene leerlo en su profundidad. Vamos a San Lucas ahora. Vamos a San Lucas. San Lucas escribe su evangelio un poco después que San Mateo. O sea, San Lucas debe haber escrito el evangelio entre el 80 y el 90. Pero San Lucas escribe un libro que no es solamente el evangelio, escribe un libro que se llama también Los Hechos de los Apóstoles, pero que es el mismo libro, que en este momento lo tenemos dividido en dos partes, y que desgraciadamente en nuestras Biblias no están juntos, sino que está el Evangelio de San Lucas en tercer lugar del Evangelio, después viene el Evangelio de San Juan y después viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se nota claro que era un solo libro, que iba desde el nacimiento, desde la Anunciación hasta San Pablo llegando a Roma. ¿Por qué se dividió en dos? En general se ha hecho mucha locuración de eso, pero parece ser que la finalidad tiene que haber sido práctica nomás. En esa época manejar un libro de tantas páginas era tremendamente complicado. Acuérdense que las páginas no se numeraban, entonces se podía desordenar, que sí, era pesado ya. Y entonces a alguien se le ocurrió dividirlo en dos. ¿Y dónde lo dividen? En la ascensión del Señor. Pero se nota claramente que cuando termina uno, empieza el otro. Ahora, ¿quién es San Lucas? Bueno, el autor del libro no dice yo soy Lucas, digamos, o sea, no se anuncia a sí mismo. Pero la tradición desde el primer siglo es que es de Lucas. ¿Y quién es Lucas? Lucas aparece como un discípulo de San Pablo que lo acompañaba en algunos viajes. Y tiene lógica. Y tiene lógica por dos razones. Lo primero es que él en la segunda parte de su libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más de 2/3 del libro es relatar los viajes y las peripecias de San Pablo evangelizando a los paganos. Entonces se nota que el hombre le tiene mucha simpatía a San Pablo y por eso escribe toda la historia de lo que hace San Pablo. Y qué bueno, porque por eso la conocemos. Entonces tiene sentido que aparezca mencionado en las cartas de San Pablo, que lo acompaña Lucas el médico. Y la otra cosa que también hace sentido, que efectivamente sea Lucas el autor de estos libros y que sea un discípulo de San Pablo que lo acompañaba, es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una sección completa, que es más o menos 1/3 de ese libro, en que el que escribe habla de nosotros. Y sin explicar por qué, sino que está. O sea, nosotros nos fuimos en barco para tal parte y llegamos a Tróade y nos fuimos a la sinagoga, bla, bla, bla. Entonces, se ve claro que se le escapó, de alguna forma, digamos, sin decirlo, que él iba en ese grupo. Entonces no es nada de extraño que San Pablo lo mencione como uno de sus acompañantes. Ahora, ¿cómo podemos definir un poco a Lucas? Bueno, es discípulo del paganismo, que es muy culto, sea por eso que también puede ser un acompañante de San Pablo, porque San Pablo también, si bien era judío,
pero era una persona culta. Ya vimos que vivía en una ciudad con mucha cultura, que tenía buenos colegios públicos, que sí, etcétera, etcétera. Entonces, San Lucas escribe bien, tiene buen lenguaje, es una persona culta. Pero él se define como un historiador. Y eso lo dice en el prólogo de su libro. El Evangelio de San Lucas es el único evangelio que tiene prólogo. Nosotros hablamos del prólogo del Evangelio de Juan. No, eso no es un prólogo. El Evangelio de Juan comienza ahí nomás. Pero ¿qué es un prólogo? Un prólogo es un trozo del texto que pone el autor al principio, en que explica, y eso vale para todo libro, moderno, antiguo, lo que sea, y que explica por qué escribió ese libro. Y normalmente le da las gracias a su señora, a sus hijos, qué sé yo, etcétera, que lo aguantaron mientras escribía el libro, bla, bla. Pero es un texto que es superpuesto al libro, antepuesto, digámoslo así, que no está metido en el relato, eso es lo importante, y que se explica por qué se escribió el libro. Y San Lucas lo hace. Él comienza así: ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. O sea, ahí él está diciendo varias cosas. Primero, que es un historiador. Segundo, que él no fue testigo del Evangelio, porque es mucho más joven, es segunda, tercera generación. Pero él se ha preocupado de averiguar con lo que nos transmitieron los primeros testigos presenciales. Leo de nuevo: ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales. Entonces él escarbó en lo que, las tradiciones que habían por ahí. Por eso tomó el Evangelio de San Marcos, tomó tradiciones propias, tomó Q. También yo he pensado, ilustre Teófilo, escribir todo por orden y exactamente. O sea, un historiador que es metódico, ¿no? Se supone que usa una metodología cronológica. Y así, ¿para qué? Para que comprendas mejor y con certeza las enseñanzas que has recibido. Escribirte todo, querido Teófilo. ¿Quién es Teófilo? La pregunta. Bueno, antes que las Biblias se estudiaran con más sentido arqueológico, como digo, con sentido más científico, o sea, antes de, digámoslo así, antes del siglo pasado, o sea, fines del siglo XIX, por ahí. Si ustedes tienen una Biblia vieja de esa época, 1800 y tanto, 1890, algo así, y sale una nota por ahí, van a encontrar algo así como que Teófilo, discípulo de San Lucas, para el cual él escribió su evangelio. Y si el traductor de esa Biblia es muy audaz, ¿eh? Como en esa época todos los discípulos, normalmente los romanos los mandaban al foso de los leones, van a encontrar algo así como lo siguiente: San Teófilo, ya lo canonizaron, San Teófilo, discípulo de San Lucas, mártir, por el cual él escribió su evangelio. Bueno, no es tal. Lo más probable es que Teófilo no haya existido, porque Teófilo en griego quiere decir amigo de Dios. O sea, quiere decir el que está curioso por saber de Dios. Por lo tanto, si ustedes reemplazan esto por su significado, también tiene perfecto sentido. También yo he pensado, ilustre amigo de Dios o ilustre interesado en saber de Dios, escribirte todo por orden. Entonces es un nombre simbólico o sencillamente, como digo yo, traducirlo no como un sustantivo, un nombre, sino como lo que significa. Amigo de Dios, interesado por Dios. Ahora, y ese era el prólogo al libro grandote, el de las dos partes.
Cuando se decidió cortarlo en dos, después lo decidió Lucas o no, pero parece que se decidió después. Y como le digo, por un problema práctico de manejo también. Yo creo que alguna influencia tuvo también el hecho que cuando ya se abandonó el papiro y se empezó a usar el pergamino, que es, el papiro es como la hoja del choclo, es un vegetal que se descompone muy fácil, o sea, dura 100, 200 años con buena suerte. En cambio, el pergamino es cuero de oveja, tratado que dure. Y un pergamino puede durar 500, 800 años. No es mayor problema. Entonces, cuando se decidió abandonar la hoja de papiro por el pergamino, surgió un problema práctico de que no había animales tan grandes para un libro tan grande. Entonces había que dividirlo en dos. Y lo dividieron más o menos por la mitad, en la ascensión del Señor. Y ahí alguien agregó un prólogo al libro de los Hechos Apóstoles, o sea, la segunda mitad, copiado del prólogo del Evangelio. Así empieza ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y ahí continúa de una manera que si ustedes le quitan este prólogo al libro de Hechos de los Apóstoles y lo juntan, es perfecto. Ahora, como Lucas es segunda o tercera generación cristiana, es una persona que ya no vivió las discusiones entre los judíos cristianos y los cristianos de origen pagano. Por eso que él es muy conciliador. El incidente de Antioquía, que cuando vimos nosotros la carta a los Gálatas de San Pablo, ¿no es cierto?, vimos que reta a San Pedro, lo trata de Cefas igual, como el jefe, pero lo reta y le dice que es un chueco, literalmente, y todas esas cosas, no está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Pues ya se habían reconciliado hace rato y habían muerto los dos mártires juntos, entonces ¿cómo íbamos a fijarnos en las peleas juveniles? No está narrado. Y el resultado del Concilio de Jerusalén es mucho más pacífico y mucho más menos problemático que ese mismo resultado narrado por San Pablo en la carta a los Gálatas, que ya lo vimos. Entonces él lo mira de una perspectiva en que los protagonistas ya hayan fallecido, hayan sido muy amigos, después se hayan tratado muy bien y hayan sido martirizados juntos. Entonces, ¿para qué armar camorra con las peleas juveniles? Y también refleja esta dualidad eclesiástica que nos muestran lo que se llaman los mosaicos de Santa Sabina. Porque él insiste siempre en mostrar a Pedro y Pablo como las dos caras de una misma moneda. No dos monedas distintas que cada una tiene un logo diferente, no, es la misma moneda pero con dos caras, la de Pedro y la de Pablo. Yo les decía que más o menos desde esa época empieza, cuando vimos lo de Santa Sabina, desde esa época empieza la costumbre de celebrar a San Pedro y a San Pablo el mismo día, como celebrando la unión de las dos formas de iglesia que existían en esa época. Bueno, esto viene del texto lucano, porque Lucas siempre, ustedes van a ver, si ustedes leen bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, y les recomiendo que lo lean porque es sumamente entretenido, es siempre Pedro y Pablo tienen una armonía fenomenal y siempre concuerdan en todo lo importante. O sea, uno mira de este lado la moneda y el otro mira del otro lado la moneda, pero es la misma moneda. Ese es el leitmotiv del mensaje de San Lucas. Y el otro leitmotiv del mensaje de San Lucas es mostrar cómo el mensaje de Jesús de Nazaret ha conquistado el mundo por el poder del Espíritu Santo. Por eso que lo termina haciendo una especie de entrada
no triunfal, pero una entrada muy positiva de San Pablo llegando a Roma. Y no cuenta qué es lo que le pasó en Roma. Cuenta que sí, que estuvo con arresto domiciliario, pero que los romanos lo trataron muy bien y que pudo predicar durante 2 o 3 años el Evangelio en Roma. No muestra ni el martirio de Pedro ni el martirio de Pablo, que son sus protagonistas en la segunda parte de su libro doble. Pero para él no le importa. O sea, ya el cristianismo está de doble cara de la moneda, entró triunfalmente a Roma. O sea, lo que partió en Galilea con el hijo de un carpintero, conquistó el imperio y entró en el imperio, no lo había conquistado todavía porque los mataban, pero conquistó el alma, la mente del imperio más poderoso del mundo. Y es el relato que él quiere. Mostrar que Pedro y Pablo son 2 caras de la misma moneda y cómo lo que empezó en Galilea con el hijo de un carpintero terminó conquistando el alma del imperio más poderoso del mundo. Es muy entretenido el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y está muy bien escrito, es fácil, porque como no está dirigido a judíos, no se mete en honduras teológicas judías más serias, más complicadas de entender para nosotros, sino que, y cuando tiene que hacerlo, lo explica la costumbre judía. Entonces es muy bueno si de repente alguien dice, bueno, ¿qué puedo leer yo para entender bien el mensaje del Señor, etcétera, etcétera, etcétera? Pásenle el libro de San Lucas completo. Desgraciadamente yo no sé si hay una edición en que después esté el Evangelio y después el libro de los Hechos de los Apóstoles juntos, como deberían estar. Pero esa es la forma más práctica de comenzar. Ahora, como dijimos antes, al tratar el origen de los evangelios sinópticos, sigue el esquema de Marcos. Hay una parte del evangelio de Marcos, del capítulo 6, versículo 45 al 8, versículo 26, que no la contiene Lucas. Lo que se llama la laguna lucana. Pero lo más probable es que haya tenido una copia de Marcos que le faltaba esa página nomás. O sea, no empecemos a inventar cosas raras. Ahora, Lucas no hace lo que hace Mateo de juntar temáticamente los discursos, sino que él, tal como dice que lo quiere hasta escribir por orden, cuando te dice en su prólogo y exactamente, recorre la historia de una forma bastante cronológica. No digo que de repente no se equivoque en alguna cosa, se puede equivocar en la cronología, pero es bastante cronológico, ¿no? Por eso que cuando se hace una reconstrucción de Q, normalmente se la pone en el orden que viene en Lucas. Porque ya dijimos, Mateo es un pedagogo, entonces junta los temas en 5 discursos, de 5 temas distintos. ¿Para qué? Para que se memoricen, para que el que los escucha los pueda entender bien. Aquí no, pues él es un historiador, entonces lo hace lo más cronológicamente que puede. Ahora, el Evangelio de Lucas, como está destinado mucho a convencer a los romanos de que el cristianismo es algo muy positivo, porque ese es el relato como lo acabamos de ver ahora, presenta a Jesús recalcando sus rasgos humanos y compasivos. O sea, está hecho para convencer a gente que no conoció nada de todo esto, que son extranjeros, como dijéramos así, y además que ya las cosas pasaron hace un par de generaciones atrás, que sí, y tienen mentalidad diferente, no son judíos, son romanos, para convencer lo positivo que es el mensaje de Jesús. Y por eso darse cuenta que no es de extrañar que haya penetrado fuertemente en el alma del imperio más grande del mundo. Jesús pasó haciendo el bien, que amó a los discriminados, débiles, pecadores, y pone mucho énfasis en las parábolas.
Y él presenta la pasión no tanto como un martirio, sino como un asesinato. Un asesinato provocado por los temores de los dirigentes de Jerusalén, que ya hemos hablado bastante de eso, no lo vamos a hablar de nuevo, y por una mala suerte que tocó que el gobernador romano era un timorato. Eso lo dice más o menos con todas sus letras en su relato de la pasión. O sea, si el gobernador romano hubiera sido alguien no timorato, sino alguien un poquito más inteligente, que se hubiera puesto los pantalones, ese asesinato no hubiera ocurrido. Lo que trata de mostrar Lucas. Y eso queda clarito en el primer mensaje de San Pedro en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés San Pedro sale a predicar. Y dice, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos de Dios que Dios tenía hecho de antemano, ustedes, ahí los que están escuchando ese mensaje, para decir judíos que están ahí, que hayan llegado al ver la conmoción de Pentecostés, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de la gente sin ley, o sea, por medio de los romanos. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. A este Jesús lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre y el Espíritu Santo prometido por todos y nos lo ha comunicado, como ustedes están viendo y oyendo. Por lo tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca que este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor Mesías. Los que oyeron les llegó el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les respondió, arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa a Abraham ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. O sea, hay que arrepentirse porque se asesinó a una persona que no tenía por qué haber muerto, y si ustedes se arrepienten de su pecado y se bautizan y reconocen que Jesús de Nazaret es el Mesías hecho por Dios porque resucitó, lo hemos visto todo, ahí hay problema. Y bueno, Lucas también, como buen historiador, se habrá informado, algunos aspectos únicos, sobre todo de la infancia. Hay mucho más relatos de la infancia en Lucas que en Mateo. Mateo también habla de la infancia, habla del nacimiento en Belén, habla del nacimiento en el pesebre, de la huida a Egipto, todo eso. Porque él estaba muy interesado en mostrar que era el Mesías esperado en Israel. El Mesías, el hijo de David, descendiente de David, tenía que demostrar con esa genealogía que era descendiente de David, y tenía que mostrar que David era de Belén, por lo tanto el niño, a pesar que vivía en Nazaret, su familia tenía que haber nacido en Belén y después exiliado en Egipto, que sea, etc. Eso no toca San Mateo, pero San Lucas va más al detalle familiar cuando habla de relatos de la infancia, como ser el caso de la Anunciación, el caso de la visita de la Virgen cuando estaba embarazada a su prima Santa Isabel, en fin, etcétera, etcétera. Se supone que con ese espíritu de historiador, él debe haber recogido todas esas tradiciones, porque no las vivió, obviamente. Está claro que él dice claramente que no fue testigo, pero que investigó de lo que decían los testigos. Y la otra cosa es el asunto de las parábolas de la misericordia. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Los fariseos y los doctores murmuraban. Este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla?
Al encontrarla se la echa a los hombros contento, se va a la casa, llama a los amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y sigue. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara, barra en la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla. Al encontrarla llama a sus amigas y vecinas y le dicen, alégrese conmigo porque encontré la moneda perdida. Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y añadió, un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre, padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él le repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual le envió a un campo a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Eso es mucho más grave de lo que uno piensa, porque a cuidar cerdos, un judío, era atroz, porque el cerdo era el ejemplar más claro de la impureza. Entonces, ir a cuidar cerdos era ir a cuidar basura, ir a cuidar algo inmundo, ¿no? Era una cosa espantosa. Entonces, recapacitando, pensó, ¿a cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y te he ofendido y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo, padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a su sirviente, ni le escuchó, ¿no? O sea, el tremendo discurso que llevaba preparado el padre ni se lo escuchó siquiera. O sea, explicaciones, nada, ven. Enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa oyó música y danza y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó, es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado al ternero engordado porque lo ha recuperado sano y salvo. Irritado, el hijo mayor se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él respondió, mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, ojo, no dice ese mi hermano, dice ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, han matado para él el ternero engordado. Le contestó, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto. ¿Se acuerdan? Lo que está muerto, lo decía San Mateo también, ¿no? No hay que hacer un tribunal para darse cuenta que una rama seca está muerta. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Bueno, todo esto es bien interesante porque a pesar de los enfoques distintos que tienen los evangelistas, todo está muy relacionado. O sea, ahí te das cuenta que efectivamente hay un recuerdo histórico, oral, común, muy importante, muy importante. Pensemos, por ejemplo, en estas parábolas, ¿no es cierto? La oveja perdida. Más alegría una oveja que se encuentra que las 99 que están en el redil.
y que la persona o la mujer esta que se le pierde la moneda y barre toda la casa y da vuelta a todo hasta encontrarla. Compárenlo esto con lo que acabamos de leer de San Mateo, esa diatriba que le hace a los dirigentes religiosos, que es exactamente lo contrario de lo que aquí pone San Lucas. No van a buscar la oveja perdida, sino que ponen cortapisas para que la gente se sienta agobiada en el rebaño. No dan vuelta a la casa para buscar y tener más alegría por la moneda que se les había escapado, sino que todo lo contrario. O sea, la idea de fondo está muy engarzada, es la misma. Tenemos que ir a buscar esa idea de fondo. Y la otra cosa buena que ya la vimos cuando hablamos de San Anselmo de Canterbury, ¿no? Cuán diferente es esta imagen que nos da San Lucas de la voluntad de Dios, de lo que nos dice San Anselmo de Canterbury con eso del sacrificio subsidiario, el sacrificio, ¿cómo llamarle? Bueno, ustedes me entienden. Que para poder satisfacer la ofensa del pecado original, Cristo que tenga que sufrir una tortura tan atroz para que Dios pueda darse satisfecho del daño que le significaba el pecado original. Aquí el Dios es el padre del hijo pródigo, ¿no es cierto? Y el hijo pródigo es la humanidad, pecado original incluido, y el mayor también, por la envidia. Y fíjense bien, el padre perdona, el padre primero está siempre mirando la carretera en las tardes para ver si lo ve llegar. Y el padre lo ve y corre a su encuentro. El hijo ahí como buen vendedor de sí mismo, había preparado un discurso. Le empieza a dar el discurso y el padre ni lo oye y le manda inmediatamente a vestirse, a ponerle un anillo, a estar feliz, a que lo laven, lo limpien y que empiece la fiesta, qué sé yo, etc. Ni oye el discurso. Entonces es una visión tan distinta de la que muchas veces nosotros nos hemos hecho de la imagen de Dios Padre. Y por otro lado el hermano mayor también, pecado original, envidia. No se da cuenta de los beneficios que él ha tenido por estar siempre al lado de su padre. Lo da como hecho adquirido, como algo que tiene derecho. El otro día escuchaba una conferencia que daba un sacerdote que dice cosas bien interesantes, que se llama Santiago Martín. No sé si ustedes lo conocen, muchos seguramente lo habrán oído. Bueno, don Santiago Martín estaba hablando de eso, pero no relativo a esta parábola, pero estaba hablando de cómo nosotros muchas veces no nos dábamos cuenta de todo lo que nos ha ayudado Dios en nuestra vida, en detalles a veces chicos, grandes y entre medio. Como que lo consideramos que era lógico, o sea, que nos iba a ir bien. Que si un hijo se enfermara íbamos a llamar a un buen médico y el médico lo iba a sanar. Que si teníamos un trabajo, ese trabajo nosotros lo merecíamos, se iba a durar eternamente. Que, etcétera. O sea, en el fondo, que toda la vida buena que teníamos era algo normal, era poco menos que un derecho, y era algo que estábamos tan acostumbrados que no mirábamos la mano de Dios. Y de repente, cuando nos pasaba algo malo, nos preguntábamos, bueno, ¿y dónde estaba Dios? Bueno, Dios estaba todo el tiempo que estuviste, que te fue bien, estaba ayudándote a que fuera bien. Pero lo que pasa es que tú no lo querías ver nomás. Y eso es lo que nos enseña el ejemplo del hermano mayor, ¿no? Él
tenía buena comida, un buen vestido, tenía que trabajar, eso sí, ganarse el pan. Tenía un padre cariñoso, no haber sido tan exagerado, seguramente alguna fiestoca con sus amigos, pero que fuera ordenada, la tuvo también, pudo convidarlo para su cumpleaños, qué sé yo, partir una tortita, pero eso lo daba por hecho, como que era normal, no era bondad de su padre, era normal. Vivir en esa casa me trae esas características. Los que no viven en esa casa, pues problema de ellos. Bueno, después se da cuenta de que efectivamente eso tenía que dar gracias a su padre también. O sea que esta parábola todas estas parábolas de San Lucas son muy interesantes. Si uno tiene, como les digo, una Biblia con buenas notas, es bien interesante que se las expliquen un poco. Bien, sigamos. En la segunda parte de su escrito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas informa entonces sobre la acción del Espíritu Santo que llevó este mensaje de Jesús de Nazaret al mundo entero y conquistando la afectividad de las personas. Nosotros decimos conquistando las almas, pero las almas suena como medio un discurso que no se entiende. Conquistando la afectividad de las personas, o sea, la gente estaba contenta de escuchar ese mensaje y por eso se convertía. Nosotros ya hemos visto más o menos al hablar de San Pablo cómo era la ideología y la vida del ciudadano común y la ideología del Imperio Romano y la vida del ciudadano común y corriente dentro del Imperio Romano. Y era bastante tenebrosa, acuérdense, esa tiranía del terrorismo de Estado y todas estas cosas era atroz. Entonces, claro, este mensaje es como un bálsamo. Y eso es lo que San Lucas explica como el significado de eso del reino de Dios está en medio de vosotros. Ustedes tienen que llevar al mundo esta forma de vivir, esta forma de relacionarse, esta forma de tener fraternidad. Ese es el objetivo de este evangelio. Y efectivamente eso es una marcha triunfal que va desde Galilea, pasando por Jerusalén y terminando en Roma. En el Evangelio de Lucas volviendo de nuevo a Anselmo de Canterbury, no se menciona para nada una teología de la cruz. La cruz fue un asesinato provocado por el demonio, obviamente, para evitar que ese mensaje triunfara en el mundo entero. Pero no se habla de el sacrificio expiatorio. No hay teología de la cruz en San Lucas. Y en el discurso que acabamos de oír de San Pedro, quien le explica el mensaje a la gente que había acudido a Pentecostés, se ve clarísimo. El que ustedes mataron, pero miren, resucitó. O sea, tenía razón. Él es el Mesías. Crean en él. ¿Y qué podemos hacer? Pidan perdón, se bautizan y cambian de vida. En lo contingente, San Lucas siempre quiere dejar en claro una actitud respetuosa a los romanos, al pueblo romano, no al Estado romano, pero al pueblo romano. A él lo que le interesa es mostrar que el cristianismo es una religión humanamente buena y que no representa ningún peligro para el imperio. Por eso que termina ahí. Termina con la llegada de Pablo a Roma. Podríamos decir que no es lo mismo que el Domingo de Ramos con respecto al Señor, pero alguna similitud tiene. O sea, no lo reciben las multitudes, pero sí lo reciben los cristianos que ahí habían, a los cuales él le había dirigido la carta a los romanos, que eran predicados por Pedro, y muestra que efectivamente los romanos lo trataron bien, que estuvo 2 años predicando desde su casa, con arresto domiciliario, pero que le fue muy bien en esa predicación en su casa, y ahí termina.
Bien, con eso hemos terminado la segunda escuela teológica del Nuevo Testamento. La escuela de lo que se llaman los escritos de la gran iglesia, los tres evangelios sinópticos y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a volver, aquí les voy a dar una pequeña introducción nomás, a la temática de San Pablo, pero ya con su escuela. San Pablo ya murió. Entonces, vamos a empezar a analizar la escuela de San Pablo. Ya hemos dicho que en esa época el escribir cartas o documentos y atribuirlos a una persona que no los escribió no era ningún engaño, era lo más normal. Lo que sí que era necesario era mostrar, mediante la aceptación comunitaria, que lo que se decía en ese documento, en esa carta o lo que fuera, era algo que estaba muy acorde con la predicación de la persona a la cual se atribuía. Eso era el punto. Y eso derivaba de que la mayoría de las cosas venían por tradición oral, porque los escritores no sabían escribir. Siempre había un escriba al lado que les escribía y les copiaba lo que decían. El caso del Evangelio de San Marcos lo vimos clarito, ¿no es cierto? El Evangelio de San Marcos se atribuyó a Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos anotaba lo que predicaba Pedro. Y lo escribió después que Pedro había muerto. Entonces, bueno, tenemos aquí 6 cartas todavía en nuestras Biblias, que está claro que por la temática que tienen y por la forma de reaccionar, de redactar y de todas estas cosas, está claro que no son de la época en que Pablo estaba vivo. Por lo tanto, no son de él, pero son de su escuela, eso sí. Y esas cartas se dividen en 2 grupos. Lo que se llama la primera escuela de Pablo, que son la carta segunda a los tesalonicenses, la carta a los colosenses y la carta a los efesios. Esas son de más o menos entre el año 60, que ya estaba muerto Pablo, por eso que son posteriores al año 60, al 75. En orden son, todo esto está en los apuntes, segunda tesalonicense, colosense y efesios. Una característica interesante de esas cartas es que su redacción es muy parecida a las originales de Pablo, lo cual demuestra que los escribas que las escribieron son los mismos que le escribieron a Pablo y que todavía estaban vivos. Pero después hay 3 cartas más que se denominan las cartas pastorales, que por orden cronológico son: primera a Timoteo, carta a Timoteo, la carta a Tito y la carta segunda a Timoteo, que esas tienen un estilo redaccional totalmente diferente. O sea, quiere decir que ya en esa época ya habían muerto también los escribanos que escribieron las cartas anteriores. Y esas se suponen que son lo que se llama la segunda escuela de Pablo, que son posteriores todavía a la primera escuela de Pablo. O sea, si la primera escuela de Pablo es entre el año 60 y el 75, la segunda escuela de Pablo es entre el 75 y el 90. ¿Ya? O sea, son la generación que heredó la enseñanza de Pablo. Y que lo primero que hicieron, y les demoró sus buenos años, seguramente unos 20 años así, fue recolectar todas las cartas originales de Pablo que pudieron conseguir. Porque como ya lo dijimos inicialmente, las cartas de Pablo fueron cartas que se escribieron con motivos, cartas privadas que se escribieron con motivos muy especiales para los problemas que tenía una comunidad específica, que se los habían preguntado primero por carta de ellos a Pablo, etc. Entonces, esas cartas estaban dispersas por todas partes del mundo, sin que, por ejemplo, los corintios hubieran sabido que además Pablo le escribió a los tesalonicenses o a los gálatas, y viceversa. Entonces, esta escuela de Pablo lo que hizo fue recolectar todo lo que pudo. Y interesante lo que pudo, porque ya sabemos que hay cartas que le faltan páginas, cartas que se han perdido, que sí, etc. Ahora, en general,
Pablo, el real, le llamaríamos Pablo I, Pablo I, el real, es el real, de las cartas reales que ya vimos, era bastante revolucionario en términos sociales. Era muy revolucionario, como vamos a ver algunos ejemplos. Pablo II, el de la primera comunidad, o sea, el de Segunda Tesalonicenses, Colosenses y Efesios, ya es menos revolucionario, está más adaptado al medio, pudiéramos decir, una cosa así. Es menos revolucionario que Pablo I. Y Pablo III es mucho menos revolucionario que Pablo II y que Pablo I. O sea, Pablo III ya refleja una situación social de adaptación al medio que le permite luchar mejor a lo mejor para esa época, pero que ya es mucho menos revolucionario. O sea, a medida de que se pasamos de Pablo I a Pablo II a Pablo III, el asunto se va poniendo menos revolucionario y más conservador. Y eso, el distinguir en estas tres conjuntos de cartas, el de Pablo I, Pablo II y Pablo III, ha hecho que se pueda comprender a San Pablo de una forma mucho mejor. Porque y esto es cosa de 50 años atrás, no más que eso, 60, ponele usted. Bueno, impulsó después del concilio todo esto. Pero los primeros logros son del año 1970, por ahí en estas investigaciones. Porque antes se pensaba siempre que todas estas cartas eran de Pablo I. Y el problema era ponerlas en orden, entonces, porque se armaron unas contradicciones en ellas, en detalles de alguna importancia, que eran tremendas. Eran tremendas. Entonces, incluso muchos críticos agnósticos en esa época llegaron a dudar de la estabilidad mental, psicológica de San Pablo. Pero ¿cómo podía ser que cambiara de opinión en tan poco tiempo? Tú tenías que juntar todas esas cartas en 15 años y además cambiaba su opinión muchas veces. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando te empiezas a analizarlo desde el punto de vista arqueológico, histórico, bien, tú te das cuenta que ya no son 15 años, ya son desde el año 50 hasta el año 90. Son 40, son 50, 90 años, 40 años. No son 15, son 40. Y en época que las generaciones cambiaban relativamente a los 25, a los 30 años, bueno, eso significa que eran varias generaciones, o sea, el cambio de mentalidad ya se explicaba por el cambio generacional nomás, sencillamente. Eso es bastante claro. Entonces ahí se podía entender mejor a Pablo. Ahora, estos de la escuela de Pablo, de repente también agregaron añadidos en algunas de las cartas de Pablo I, de Pablo original. Si ustedes han mirado bien en el documento que yo les mandé sobre las cartas de Pablo I, de Pablo original, puestas cronológicamente como debiera ser, yo le digo, le puse ahí una nota, los añadidos posteriores han sido eliminados, porque no cuadran con lo que dice la carta. Pero son frasecitas chicas. No aportan mucho. Bueno, tengo tiempo, se los voy a plantear, pero lo vamos a ver en la próxima vez. Hay dos aspectos que se nota claramente esa diferencia de mentalidad. El caso de cómo este Pablo 1, 2, 3 trata la importancia de la mujer en la iglesia. Y eso lo vamos a explicar en detalle en la próxima clase. Y el otro caso también es cómo este Pablo 1, 2, 3 trata el problema de la esclavitud en las cartas. Y también lo vamos a explicar en la próxima clase. Se nota claramente ahí que hay diferencia de enfoque y una cierta adaptación a la situación que se iba presentando históricamente en ese momento, de una manera con el objetivo de poder plantear mejor el mensaje para la comprensión de la época correspondiente. Eso, llegamos hasta acá. Preguntas. Por suerte el teléfono se portó bien, porque no sé, ¿ustedes me han oído bien? Sí, supongo, ¿no? Perfectamente.
Ya, qué bueno, porque se supone que el BTR debía funcionar bien y debe tener un ancho de banda mucho mejor, porque el teléfono más chico, pero bueno, se pudo hacer bien la clase, espero. No sé qué pase con la interrupción, pero bueno, cosas que ocurren. Una idea de tener el teléfono a mano por si acá. Juan Ignacio, este es un tema nada que ver. El próximo 15 de agosto es feriado. Obviamente estamos en cuarentena, pero para los efectos prácticos seguimos con clase. Evidentemente, muchachos. Tenemos clase el 15 de marzo, el 15 de agosto de todas maneras. Porque total, a mí no me dejan caminar más de 200 metros alejado de mi casa. O sea, que ¿para qué voy a considerar que es un feriado? Y a la mayoría de los que veo por las fotos acá, yo creo que estamos más o menos en las mismas condiciones. O sea, que no hay ningún problema. Edgardo, no te olvides del asunto del IVA. Encantado. Lo voy a ver. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Nada, Bueno, muchas gracias. Hasta aquí Estaba quedamos. genial la Muchas clase. gracias a Muchas ustedes, gracias, Juan pues. Ignacio. Gracias a ustedes. Gracias, Hay que Juan Ignacio. profundizar nomás. Gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias. Muy buena Gracias. clase. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. gracias a Y todos. no se olviden de las preguntas que Bendiciones. tengan, me las mandan nomás, pues cero problema. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas Chao, Juan gracias. Ignacio, Chao, muchas chao. gracias. Gracias, chao. Gracias.